Que Dios me los bendiga a todos. Pueden tomar su asiento. Y el día de hoy, mis hermanos, he intitulado a mi mensaje La nueva oportunidad de Dios y la rebelión y obstinación del rey Saúl. La nueva oportunidad de Dios y la rebelión y obstinación del rey Saúl. Como ustedes recordarán, estamos estudiando la historia del rey Saúl, ¿verdad? De cómo empezó en su reinado. Y hermanos, vamos a ver hoy que fue un hombre rebelde y obstinado. Nuestro Dios, mis hermanos, es un Dios de oportunidades. Y no dejó sin una nueva oportunidad al rey Saúl para que le pudiera mostrar su obediencia y fidelidad. Porque cuando le fallamos al Señor, Él siempre nos da otra oportunidad, como lo hizo con Adán, con Sansón, con Jonás, con Pedro, con Pablo, con la mujer adúltera, con Zaqueo, etc. Y seguramente lo ha hecho contigo y conmigo. Nos ha dado otra oportunidad. Pero tristemente, pudo más la rebelión y la obstinación del rey Saúl que su deseo de agradar al Señor. Muchas veces nosotros, como el rey Saúl, preferimos aferrarnos a nuestro pecado, ignorando la misericordia de Dios, quien con fidelidad nos da una nueva oportunidad para mostrarle nuestra obediencia y lealtad. Cuidado, hermanos. Recuerden que la paciencia de Dios tiene un límite. Veamos, hermanos. Dios mandó al rey Saúl que destruyera por completo al pueblo de Amalek. Esa fue la nueva oportunidad que él le dio. ¿Se acuerdan que cuando él trató de consultar a Dios, dice que Dios ya no lo oyó, ¿verdad? Ya no lo oyó, ya lo había desechado, hermanos. Por su misericordia le dejó que ganara otras guerras, que venciera a otros pueblos, ¿verdad? Pero ya lo había abandonado. Pero ahora le da una nueva orden para darle esa oportunidad de mostrarle su fidelidad, su lealtad. Y le manda, hermanos, que destruya por completo al pueblo de Amalek. El propósito de Dios era castigar a los amalecitas, porque se habían opuesto a su pueblo cuando los israelitas subieron de Egipto a la tierra prometida. Eso había pasado muchos años antes. Cuando los israelitas venían de Egipto, hermanos, iban hacia la tierra prometida, de repente le salieron los amalecitas y los atacaron, hermanos. Sin ningún motivo. Simplemente, hermanos, los atacaron, quisieron destruirlos y los atacaron. Y Dios, hermanos, no se le olvidó eso, ¿verdad? Y le dijo a Saúl: tú vas a ir a destruir a los amalecitas. Esta historia de cuando Israel subía de Egipto y fue atacado por los amalecitas, hermanos, se encuentra en Éxodo 17, del 8 al 16. Se los voy a leer. Dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur
subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Josué dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Entonces vean ustedes, hermanos, cómo los amalecitas habían atacado al pueblo, y es la ocasión cuando Moisés se tuvo que sentar en una piedra, ¿verdad? Y Hur y Aarón le levantaron las manos, hermanos, porque cuando él levantaba la mano, los israelitas ganaban la batalla. Pero se cansaba Moisés cuando la bajaba, y todos los de Amalec eran los que ganaban. Y Hur y Aarón decidieron tomar sus manos y ponerlas arriba, firmes, cada uno con una mano arriba, hasta que derrotó Israel a los amalecitas, ¿verdad? Y pues de ahí salen tantas enseñanzas, ¿no? Y ejemplos. Dicen que un siervo del Señor necesita hombres que le levanten las manos, ¿verdad? Amén. Que le levanten las manos, que lo apoyen, y que no dejen que se canse él solo, sino que vengan a levantarle las manos para que la obra del Señor continúe adelante, ¿no? Amén. Pero en esa ocasión Dios prometió que iba a destruir a Amalec. Así que ahora era, hermanos, la oportunidad de mostrar la lealtad a Dios del rey Saúl, porque Dios le dice: tú vas a ir y vas a destruir a Amalec. El rey Saúl ahora sería el encargado de cumplir la orden de Dios, y eso está en los versículos 1 al 3 del pasaje que leímos, primero de Samuel capítulo 15. Dice así: después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Qué tremenda orden, hermanos, pero esa era la orden de Dios, ¿verdad? Esta nueva orden dada por nuestro Dios significaba una nueva oportunidad para que el rey Saúl se pudiera reivindicar delante de Dios. Saúl entonces quiso hacer las cosas correctamente y convocó al pueblo para reunirse en Telaim, donde acudieron 210,000 hombres. Dijo Saúl: no, pues me está dando la oportunidad el Señor, ahora sí no le voy a fallar, voy a hacer las cosas bien. Y convocó al pueblo y vinieron 210,000 hombres, hermanos. Eran 200,000 de a pie, dice el versículo 4,
y 10,000 hombres de Judá. Total de 210,000 hombres. Así, el rey Saúl se dirigió con su ejército hacia Amalec. Eso está en el versículo 5. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y enseguida advirtió a los ceneos que vivían en Amalec que salieran de la ciudad para no ser destruidos junto con los amalecitas, ya que los ceneos eran cananeos que siempre habían ayudado al pueblo de Israel. O sea, en lugar de hacer lo que hicieron los amalecitas, de ir a atacar a Israel, los ceneos siempre los habían ayudado, hermano, desde que llegaron allá a la tierra prometida. Entonces dijo Saúl: no, hay que avisar a los ceneos para que se salgan, porque no los quiero matar también a ellos junto con los amalecitas. Y entonces advirtieron a los ceneos. Dice en el versículo 6: y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Hasta ahí todo iba muy bien, hermanos. Todo iba muy bien. Estaba cumpliendo Saúl la orden de Dios. Sacó a los ceneos, algo muy justo, porque ellos siempre habían sido buenos con el pueblo de Dios. Y todo iba perfectamente. Ahora, el rey Saúl cumplió entonces la orden de Dios, pero tristemente lo hizo a su manera. Otra vez, hermano. Sí cumplió, pero lo hizo a su manera. Enfrentó y derrotó a los amalecitas, pero perdonó la vida al rey Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado de los amalecitas. Dios le había dicho: destruye todo, las vacas, los becerros, las ovejas, todo. Y todos los hombres, las mujeres, hasta los niños, dice, a todos destruye. Pero él perdonó la vida al rey Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado, hermanos. Versículos 7 al 9. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Pero, mis hermanos, mientras el rey Saúl celebraba su victoria, Jehová y Samuel se entristecían por su proceder. Para Saúl era una gran victoria lo que había hecho, pero en cambio Jehová y Samuel estaban muy tristes, hermanos, por lo que había hecho. Versículos 10 y 11 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Toda la noche estuvo en oración Samuel, hermanos, clamando a Jehová. Muchas veces, hermanos, en la obra de Dios, los hombres tratamos de hacer la voluntad de Dios a nuestra manera.
inventamos métodos, estrategias, pasos, metas a corto y largo plazo, caminos, etc. Pero mientras nosotros buscamos métodos, Dios busca hombres y mujeres obedientes que desean hacer su voluntad perfecta. Amén. Saúl entonces se autoengrandeció, haciéndose un monumento a sí mismo en Carmel, antes de descender a Gilgal para encontrarse con Samuel. O sea, fíjense, hermano, estaba tan seguro de su victoria que fue y se edificó un monumento, hermanos, a su grandeza, a su gloria del rey Saúl, porque había vencido a los amalecitas. Versículo 12. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Este hecho mostró sin duda la baja estatura espiritual en que el rey Saúl había caído, pues en lugar de reconocer que la victoria se debía al poder de Dios, se la adjudicó a sí mismo. Muchas veces como cristianos tendemos a hacer lo mismo, hermanos. Muchos hermanos desean reconocimiento, aplausos, y si fuera posible hasta quisieran que se pusiera una estatua en su honor para recordar sus maravillosas hazañas y hechos. Pero no, hermanos. Recordemos que el único que merece toda la honra, la gloria y la alabanza es nuestro Dios. Nosotros no somos más que simples siervos y simples instrumentos en sus manos. Pero Saúl, hermanos, miren, hasta se hizo su monumento ahí para festejar su victoria. Eso no, hermanos, eso no se hace. Siempre hay que reconocer que todo se lo debemos al Señor. El rey Saúl fue confrontado por el profeta Samuel. Fue confrontado, hermanos. El rey Saúl recibió al profeta Samuel con gran diplomacia y muy orgulloso de su hazaña. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Fíjense qué palabras del rey Saúl. Bien diplomático, no puede ser el rey. Bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Pero sin ninguna demora, Samuel cuestionó al rey Saúl, quien justificó lo que había hecho, diciendo que había sido para Dios. Versículos 14 y 15 dice: Samuel entonces dijo: pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. El profeta Samuel, mis hermanos,
declaró entonces la palabra de Dios acerca de los hechos vergonzosos del rey Saúl. Versículos 16 al 19. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Ante las duras palabras del profeta Samuel, el rey Saúl trató de justificar sus hechos, añadiendo el hecho de haber perdonado la vida del rey Agag. Versículos 20 y 21 dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. El profeta Samuel entonces, mis hermanos, explicó al rey Saúl que lo más importante para nuestro Dios es la obediencia. Es la obediencia. Versículos 22 y 23. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto nos enseña con claridad que no importa qué tan grande y hermoso sea lo que hacemos para Dios, si no lo obedecemos, de nada nos sirve. De nada nos sirve, hermano. Para Dios es más importante la obediencia. Nadie, pues, que desobedezca a Dios podrá agradarlo de otra forma. Por eso la palabra de Dios dice en el Evangelio de Mateo, ¿se acuerdan? Capítulo 7, del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Sí, mis hermanos, obedecer a Dios nos hace
hombres y mujeres prudentes. Prudentes. El rey Saúl se vio entonces orillado a reconocer su pecado, aunque aún justificaba su error. O sea, parecía que estaba arrepentido, pero no, todavía decía, tengo la razón, ¿verdad? Versículos 24 y 25 dice: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. El profeta Samuel, entonces, mis hermanos, habló con mucha dureza a Saúl. Muy duramente le habló. Versículos 26 al 28, al 29, dice: y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Saúl le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Pero el rey Saúl insistió, hermanos, insistió para no quedar mal delante del pueblo. Y el profeta Samuel accedió a acompañarlo. Aunque vamos a ver que el propósito de Samuel de acompañarlo era un poco diferente, pero sí lo acompañó. Versículos 30 y 31. Y él dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. Dice: y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl a Jehová. La razón por que realmente Samuel acompañó al rey Saúl fue que tenía que hacer lo que Saúl dejó inconcluso. Tenía que hacer lo que Saúl dejó inconcluso. ¿Qué fue, hermanos? Versículos 32 y 33. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él alegremente, era bien contento. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte, dijo. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Lo hizo pedazos, hermanos, el propio profeta Samuel al rey Agag. Y desde ese día, el profeta Samuel nunca más volvió a ver al rey Saúl, por el cual lloraba continuamente, mientras el Señor lamentaba el haberlo puesto por rey sobre su pueblo. Versículos 34 y 35. Y fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl, en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel.
Ahora aquí dice que Jehová no es hombre para que se arrepienta, ¿verdad? Algunas de las frases que se escriben en la Biblia, hermanos, son desde el punto de vista humano. Quiero que sepan eso. Aquí cuando dice que Jehová se arrepentía, significa que que se lamentaba haberlo puesto. No sea que se arrepentía en el sentido que nosotros nos arrepentimos, hermano, sino que él se lamentaba de haber puesto a Saúl por todo lo que Saúl había hecho, hermanos. La lección recibida por el rey Saúl fue muy dolorosa, pero dejó muy en claro que nuestro Dios espera una total obediencia a sus mandamientos de cada uno de sus hijos y que dará otra oportunidad, pero jamás justificará la desobediencia, porque como dijo el profeta Samuel, como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Qué importante es que tú y yo lo entendamos y que de aquí en adelante nos propongamos obedecer a Dios sin ningún cuestionamiento, sabiendo que su voluntad es perfecta y nunca se comparará con nuestras pequeñas, limitadas y defectuosas ideas. Así que, digamos como dice el himnólogo, obedecer y confiar en Jesús es la regla marcada para andar en la luz. Que Dios me los bendiga, amados hermanos.